Presidente, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué funciona mejor? ¿Mercosur, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, o la Alianza del Pacífico, es decir, México, Colombia, Perú y Chile? No me gusta mucho mi selección, fíjate, porque yo estaba acostumbrado que Mercosur, que UNASUR, que el CELA, que esto y lo otro. Pero que de repente me digan hay que elegir entre el Atlántico y el Pacífico, esa no me gusta. Porque esta elección entre Atlántico y Pacífico me recuerda 500 años atrás, cuando el Papa tuvo que resolver qué porción de las tierras descubiertas iban a ser para Portugal y cuál iba a ser para España. El Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Hemos vuelto atrás a Tordesillas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Creo que ha funcionado mejor. A ver, seamos claros, son dos instrumentos que no son comparables. Porque uno establece igualdad de aranceles externos, Mercosur. Yo siempre quise ser miembro pleno de Mercosur, pero les decía, no me pidan que yo suba los aranceles a 14% para después bajarlo, ¿no? Y no me diga que la única forma de integrarme en Mercosur es teniendo aranceles todos iguales. Porque pueden haber distintas formas. Si usted me dice cláusula de solución de controversia, ahí quiero estar yo. Si usted me dice, pongamos un planteamiento común al próximo G20, ahí quiero estar yo. ¿Cómo hablamos con una sola voz? Ahí quiero estar yo. Pero yo no le puedo pedir a Brasil, que es un país continente, que tenga la misma política comercial que tiene Chile, que es un país chiquitito, y se abre al mundo. Le voy a explicitar con un ejemplo. A ver. Que es una anécdota. El presidente Lula llega a visitarme. Primera visita que hace. Como presidente me refiero. Y veo que en el programa, él va a llegar el día antes y el programa oficial llega el día siguiente. Entonces le digo, vente a comer a casa. Y aquí conversamos los dos tranquilamente. Y llego a comer a casa. Estamos conversando y en medio de la conversación le digo, Lula, te quiero pedir un favor. La próxima semana mis estudiantes van a la huelga. Por culpa tuya. ¿Cómo ves? ¿Qué te voy a ir con los estudiantes en Chile? Muy fácil. Los estudiantes van a la huelga porque no les ha llegado la cédula de identidad que los califica de estudiantes y que les permite pagar menos en el transporte público. ¿Y por qué? Me dice. Bueno, porque se lo ganó una empresa en Sao Paulo y yo no sé si la huelga es en la empresa o en el correo, pero los famosos carnets no llegan. La cédula de identidad no llega. Te lo arreglo. ¿Lo arregló? Le muy agradecido, claro. Pero ese día cuando se iba yendo de mi casa le dije, te quiero decir una cosa, Lula. ¿Qué cosa? Nunca vas a tener ese problema con Chile. Ay, ¿por qué? Me dijo. Ah, porque en Brasil compras de gobierno es solo para las empresas brasileñas. ¿Está claro? Claro. Él tiene un mercado muy grande. Las compras de gobierno son muy grandes. Es solo para Brasil. Cuando yo soy chiquitito, oiga, yo tengo que aprender a navegar en el resto del mundo. Entonces, si usted me dice a mí que tengo que optar por una sola política arancelaria para todos, yo digo, no, yo comprendo que Brasil tenga una política arancelaria distinta, y defiende su mercado interno. Yo, país de este porte, pues, mira, Entonces, en ese sentido digo, Mercosur es una cosa, la Alianza del Pacífico es otra. Es cierto, en la Alianza del Pacífico la mayor parte de los países son mucho más abiertos al mundo, no hay tanta protección. Son también más chicos, salvo uno, México. Pero México, al lado de quién está, Estados Unidos, lo determinante para México es su relacionamiento con Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos baja su nivel de crecimiento, baja también en México. Entonces, son países distintos. Y en consecuencia yo diría, me gustaría que Mercosur y Alianza avancen hacia un planteamiento común. Entendiendo que podemos tener velocidades distintas. Como yo digo, aprendamos de Europa, hay geometría variable. La Unión Europea acepta a todo el mundo, incluido a los amigos ingleses que no están en el euro. Así es, así es. ¿Hay democracia en Venezuela? Democracia de origen, sin duda alguna, ¿verdad? Porque todos han sido elegidos. El problema es que la democracia, para ser plena, también tiene que haber democracia de funcionamiento. Y a ratos aquí entonces uno dice, mire, a lo mejor hay tareas pendientes.
y con el mayor cariño, quién es uno para andar diciendo quién es democrático y quién no. Creo que en el caso de Venezuela, la búsqueda que tuvo el presidente Chávez o la búsqueda que tiene ahora el presidente Maduro también ha estado fuertemente condicionada por las facilidades económicas que han tenido, ¿no? Como yo le decía al presidente Chávez, mira, la diferencia entre tú y yo primero tengo que crecer un poquitito para que con ese crecimiento pueda mejorar un poco. Tú a ratos, no es que no necesites crecer, a ratos echas mano a la chequera y resuelves el problema. Pero exagerando todo, yo creo que a ratos también hay que mirar la legitimidad de desarrollo institucional y no solo la legitimidad de origen. ¿Y tiene legitimidad como presidente Nicolás Maduro? Sí, por supuesto. Eso no está en cuestión. Lo que ocurre es que cuando hay una ciudadanía y una oposición que también tiene que tener claridad en sus demandas. Lo digo, nosotros luchamos contra un dictador. No quiero comparar a Maduro con Pinochet, por cierto. Pero llegó un momento en que todos decíamos en la oposición, la constitución de Pinochet es ilegítima. Pero cuando vimos que en esa constitución había un plebiscito y que ante ese plebiscito tenía que transitar Pinochet para seguir en el poder, y decidimos, lo vamos a derrotar en su plebiscito, bueno, de facto entramos a la constitución de Pinochet. Y me acuerdo que Elwin dijo, para mí esa constitución es ilegítima. Y lo seguiré diciendo siempre. Pero tengo que reconocer que cuando voy a exceso de velocidad y un carabinero me saca un parte, me lo saca dentro de una institucionalidad que está regida por la constitución de Pinochet. O sea, me saca el parte en función de la... ¿Me entiendes? Tengo que reconocer que eso es lo que existe, ¿no? Y en consecuencia, entonces, no basta muchas veces con decir, mire, la constitución de Pinochet es ilegítima en su origen. Y no ha dejado de mejorarse porque le hemos hecho modificaciones, ¿no? Sigue siendo, a mi juicio, ilegítima en su origen. Otra cosa es que pongámoslo así, los enclaves autoritarios de esa constitución los hayamos cambiado. Y yo ya he podido decir, esta es una constitución que pasa el test democrático salvo el sistema electoral. Vuelvo a tu pregunta inicial. Yo no tuve mayorías para terminar con el Estado subsidiario que está en la Constitución. Y por lo tanto yo digo, yo quiero una Constitución con Estado subsidiario. Ahora, reconozco que ese es un tema debatible, sí, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no le puedo decir, usted no tiene derecho a pensar que el Estado es subsidiario. No, usted tiene todo el derecho a pensarlo. Dos últimas cuestiones. La primera, ¿tiene algún tipo de liderazgo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en América Latina? ¿O hace poco y usted extraña, en cierto modo, que en la Casa Blanca haya alguien al que le importe América Latina de otro modo? A ver, alguien me dijo una vez, menos mal que no estamos en el radar, porque si no, quizás qué cosas nos pasan, ¿no? O sea, a veces es bueno no estar en el radar de las grandes potencias. Pero dicho esto, yo tomo nota. 10 años atrás hubo la reunión de APEC en Chile. Y por allá llegó el presidente Putin, el presidente Hu Jintao, el presidente de China Hu Jintao, el primer ministro de Japón. Ahora los tres están de vuelta. Los que están ahora, digamos, el presidente Xi de China, Putin es el mismo, y el nuevo primer ministro Abe de Japón. Creo que Estados Unidos haría bien en mirar un poquito lo que está pasando, porque ahora es una América Latina más segura de sí misma. No es casualidad que 3 de los 20 sean de América Latina, y algo podemos decir si nos juntamos y hablamos por una sola voz los 3 en el G20. Y no es casualidad tampoco que se ha convenido con el presidente Xi el que van a haber reuniones anuales o cada 2 años y que los cancilleres de toda América Latina y el Caribe van a estar en Beijing hablando con el ministro de Exteriores chino para programar la gran visita de todos los presidentes a Beijing. Sí. Creo que Estados Unidos estaría bien en tomar nota de estos fenómenos que están ocurriendo, porque yo entiendo por qué el presidente Putin puede venir acá, ¿no? Mire usted que me están merodeando muy cerca en Ucrania y yo vengo por acá también. Entiendo el tema geopolítico, pero más allá del tema geopolítico, entiendo también muy bien el que ahora hay otros actores importantes en la región, ¿no? Y por lo tanto, China no es solamente el segundo socio comercial de América Latina,
en muchos de nuestros países, Chile incluido, China es el principal socio comercial. Y no solo de pan vive el hombre, también de muchas otras cosas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no hay que guiarse por el comercio, hay también otras cosas por las cuales seguir guiando. Última pregunta. Chile tiene quizá la mayor población palestina fuera del Medio Oriente. Y en la Franja de Gaza ha habido unos actos de violencia tremendos, unos enfrentamientos entre el grupo radical palestino Hamas y las fuerzas israelíes. Ha habido 1.500 palestinos muertos, ha habido 35 soldados israelíes que han fallecido en estos enfrentamientos. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? ¿El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu o Hamas? A ver, yo diría, no quisiera ser ecléctico en la respuesta. Nada justifica la asimetría de lo que está ocurriendo. Cuando usted me dice 35 versus 1500, no. Y por lo tanto creo que esto es un gravísimo error del punto de vista del gobierno de Netanyahu. Dicho esto, digamos entonces las cosas por su nombre. Se lo voy a graficar de la siguiente manera. Me tocó estar en una reunión internacional que se llamaba Madrid más 20, que era Madrid 20 años después de cuando, como resultado de los acuerdos de la Organización de Seguridad, se juntaron palestinos e israelíes en Madrid, porque ahora sí se podía mirar la solución. Lo concreto es que al final nadie vio la luz al final del túnel. Y nos juntamos 20 años después. Y 20 años después, el americano que había estado en las reuniones 20 años antes, hizo una cita que yo encontré que refleja exactamente el problema. Dijo, 20 años atrás nosotros no veíamos la luz al final del túnel. Hoy todos sabemos cuál es la luz al final del túnel. 2 estados con fronteras reconocidas por los 2 estados. El único problema es que ahora no podemos encontrar dónde está el túnel. ¿No cree usted que eso refleja lo que está pasando? Porque todos sabemos que este conflicto al final termina en que hay que reconocer un Estado de Israel con fronteras seguras y que reconocidas por todos, y un Estado palestino con fronteras seguras reconocidas por todos. ¿Y cómo es posible que a esta luz al final del túnel 20 años no seamos capaces? Y por lo tanto es el drama de nuestro tiempo, en que antes se suponía que en plena Guerra Fría, si los dos grandes se entendían, se imponían con... Hoy día no. Claro. Y por lo tanto vivimos en un mundo mucho más complejo. Antes habían 2 policías. Antes el G2 en la práctica. Bueno, otras cosas eran las escaramuzas, producto de la Guerra Fría, ¿no? Y todo lo demás. Y cuando alguien dijo, bueno, se acabó la Guerra Fría, estamos en otra etapa. Sí. Bueno, está más complejo que antes. Presidente, gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación.